Bienvenidos marineros de poca monta, aquí el sucio John, otra vez para la piratería. Hoy les voy a enseñar a jugar Ahoy de Lethal Games. Y bueno amigos, antes de empezar este tutorial les quería recordar que si ustedes nos gustan apoyar siéndose miembros o al menos dándole un like a nuestros videos, nos ayudaría bastante para que el algoritmo de YouTube nos haga que nos conozcan más y más y lleguemos a más gente. Y bueno marineros, así es como se vería ya un tablero desplegado de este juego de Ahoy. Vamos a empezar con la preparación del juego en general antes de cada facción, porque como saben esta editorial, bueno, este juego es un poco parecido a Root, no es Root, no me gusta compararlo con Root porque es muy diferente, pero cada facción tiene un poco de que funciona o tiene una mecánica un poco distinta a las otras, que pues esto lo hace pues asimétrico. Entonces pues bueno, vamos a empezar con la preparación en general. Es poner la reserva de daños, que son estas, la reserva de monedas. Vamos a poner las losetas de mapa, que son estas. En total son 12 losetas de región, que son estas. Vas a revolver todas y al azar vas a quitar una boca abajo y la vas a mandar a la caja. Después, para crear el mapa, vamos a agarrar 2 losetas de región y vamos a poner en el centro de la mesa o a disponibilidad de todos estas 2 losetas, pero un cuadro tiene que estar tocando otro cuadro, pero solo un cuadro entre las 2 losetas de región, o sea como aquí, o sea tendría que estar tocando esta con esta, y además las islas que aparezcan en esas losetas tienen que estar lo más alejado posibles. Entonces este sería el ejemplo. Además de poner esto, se le pone un dado de poder, que es este, en el número 1. Estas ya van a ir cambiando y te sirven para los puntajes, ya lo vamos a ir viendo. Ok, se pone a la mano pues también las reservas de dados de poder, que son estas, los dados de combate, que son estas, y a cada jugador se le va a dar una moneda. Vamos a empezar todos con una moneda. Voy a simular quizás una partida a 4 jugadores, pero voy a ponerles el ejemplo de cómo serían las cosas tanto de 3 a 2 jugadores, tanto de 2 hasta 4 jugadores. Ok, después, ¿qué seguiría? Se van a revolver las cartas de tripulación, de mercado, que son estas, pero antes, ojo, si van a jugar de 2 a 3 jugadores, tienen que hacer algo antes. Tienen que sacar de cada palo, los palos son representativos a estos colores, como por ejemplo un pez, una calavera, una palma, que si ven se referencian a las islas. Entonces, en el caso de 2 a 3 jugadores, se tiene que quitar una carta de cada palo. Entonces, pues yo tendría que quitar una de pez, una de calavera, una de palmera, una de espada, una de cotorro, una de brújula, etcétera, etcétera. Pero no lo tienen que hacer de la forma como yo lo hice, o sea, ver las cartas, sino que tiene que ser al random. O sea, para más fácil, separen las de cada palo y al random van a sacar una y las van a poner en la caja. Mientras no jueguen de 2 a 3 jugadores, no hagan eso. Si juegan de 4 jugadoras, juegan con las 30 cartas de mercado. Pues obviamente les dan una barajeada. Y después pues sacas 3 cartas de mercado pues al espacio de mercado, que es que estos va a representar la tripulación que tú puedes ir a reclutar durante el juego. Ok, ¿qué más? Bueno, pues faltaría poner los marcadores de cada facción en el número 0, que son estos, que pues este juego es de puntos, entonces pues obviamente el que haga más puntos al final del juego pues va a ser el ganador. Y bueno, la preparación en general ya es todo. ¿Qué más se hace? Bueno, por cada facción se van a hacer cosas diferentes. Ahora, importante, en la preparación, depende del número de jugadores. Primero, eligen su facción cada quien. Depende del número de jugadores, se van a jugar distintas facciones. Si se juega de 2 jugadores, forzosamente tienes que usar el escuadrón atún, que son estos azules, y a la unión de moluscos, que son esos amarillos. No puedes usar a los contrabandistas si juegas de 2 jugadores.
Si juegas de 3 jugadores, igual tienes que usar al escuadrón atún, a la unión de moluscos y a un contrabandista. Si juegas de 4 jugadores, pues utilizas los 4. Pero importante, el acomodo de donde tú te sientes es importante. ¿Por qué? Siempre el juego lo va a iniciar el escuadrón de atún, pero a partir de donde se siente el escuadrón de atún, el siguiente a la izquierda que se siente tendría que ser, si juegas de 4 jugadores, no, de 3 jugadores o 4 jugadores, tendría que ser un contrabandista. Entonces, enseguida del escuadrón de atún, un contrabandista, y enseguida del contrabandista se tienen que sentar los que controlen a la unión de moluscos. Si juegas de 4 jugadores, pues obviamente después de la unión de moluscos se tendría que centrar el otro contrabandista. Ahora, los contrabandistas se sientan al azar, como yo les dije, o sea, si no se ponen de acuerdo quién se sienta primero y quién no en el asiento que les toque, se determina al random. Hacen la sentada de cada contrabandista al random. Ok, y vamos con la preparación de cada facción. Empecemos con el escuadrón de atún. Que bueno, pues necesitas tener a la mano sus 3 piezas de fortalezas, que son estas, sus 10 tokens de patrulleros, que son estos, como aletas de tiburón, y su barco líder, que es este. Los barcos líderes pues siempre se van a representar, van a tener una banderita acá arriba. Para iniciar su barco líder en cualquiera de las islas que él decida, él empieza poniendo su barco. Y además tiene que poner un patrullero en la misma isla donde puso su barco. Tiene que tener sus 5 dados a la mano, que es la única facción que juega con 5 dados. Tiene que tener el token de primer jugador, porque recuerden que la facción de atún siempre empieza primero. Sus cartas de referencia a la mano. Para los contrabandistas es la misma preparación para los dos, porque los dos son exactamente iguales. ¿Qué se tiene que hacer? Es muy fácil. Bueno, pues tienes que poner su barco líder en cualquiera de los espacios que no sean islas del mapa. O sea, podría ponerlo aquí, 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 aquí o aquí. Supongamos que pues ellos dos quisieron ponerlos ahí, no importa, siempre y cuando sea un espacio que no sea una isla en el mapa. Después cada uno va a tener sus pledge, que son estos de su color respectivos, que si ven representan a las dos diferentes facciones, que es el escuadrón de atún y la unión de moluscos. Estas las van a poner siempre boca abajo y las van a poner ahí a la mano, siempre boca abajo. Ya les voy a ir diciendo para qué funcionan. Van a tener sus dados a la mano de cada color de su facción. Y por último van a poner sus 2 marcadores de recompensa, que es uno blanco y uno negro. Los van a poner siempre al centro de su tablero de recompensas, que es como de toda esta retícula. Ponen primero el negro y encima del negro ponen el blanco. Ya les voy a ir diciendo cómo funciona. Por último está la unión de moluscos. Obviamente pues vas a tener sus dados a la mano, él tiene 3 barcos diferentes, pero sigue siendo su barco líder, los vas a tener a la mano. Vas a tener sus camaradas, que son estas fichitas como caracoles, ya les voy diciendo para qué funcionan. Va a tener a la mano sus cartas de plan, que son estas, las vas a revolver bien y ya está. ¿Qué se va a hacer? Bueno, el barco líder se va a poner en la isla que está vacía, en este caso pues le tocó y va a poner 2 camaradas en la misma isla donde se puso el barco. Además va a poner, la unión de moluscos tiene una peculiaridad con los camaradas, que aquí en este espacio de su tablero dice que están los camaradas preparados. Sobre el espacio de camaradas preparados vas a empezar con 6 camaradas preparados. Entonces ahí simplemente tú los pones y ya está. Después voy a decirles pues para qué funciona, no hay problema. Vas a empezar agarrando 2 cartas de plan, y estas tú las vas a tener siempre ocultas, son para ti. Digamos que son cartas, pueden ser como de reacción,
o cartas que te hacen usar acciones en el turno. Entonces estos pues te van a beneficiar. Así funciona esta facción. Y ya por último, para la preparación, cada jugador va a lanzar sus dados. Todos lanzan sus dados y se quedan con los resultados que ya tienen. Aquí los ponen a la mano, que estos van a ser los resultados que van a jugar en su turno. Ok, ahora sí estamos listos para empezar a jugar Ahoy. Vamos a saquear todos los mares y el mejor pirata que quiere fama va a ser el ganador en este juego. ¿Cómo se gana este juego? Pues ya les dije, al final de una ronda, si un jugador llega a 30 puntos, se acaba el juego. Y pues el jugador que tenga más puntos pues es el que gana. Pasan cosas, pero vamos a irlo viendo paso por paso. Ahora, vamos a ver las rondas. ¿Cómo se desempeña o se desenvuelve una ronda? Bueno, las rondas se desenvuelven por turnos. Empezando por el primer jugador, que en este caso es el Escuadrón de Atún. Recuerden que él siempre va a empezar y va a tener el toque del primer jugador, que es este. Cada jugador toma un turno y en su turno pueden hacer cualquier cantidad de acciones que quieran, pero está limitado a que solo puedan hacer 2 acciones de dados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues las acciones de dados son precisamente las casillas que cada barco tiene para colocar en su tablero de facción. Por ejemplo, si el Escuadrón de Atún quiere hacer una acción de velas, que es como para moverse, pues tiene que poner un dado aquí y simplemente con que lo ponga ya está activando su acción de velas, que es generalmente la acción de velas para moverse. O viceversa, puede activar una acción de Tide Wheel, que es como viento a favor, por así decirlo. Orden, etcétera, etcétera. Ya les voy explicando cada acción qué es lo que hace, pero digamos que aquí hay como en algunas facciones funcionan diferentes. ¿Por qué? Porque digamos que si tú quieres poner dados en cañones, tienes que poner forzosamente un 5 o un 6. No puedes poner otro resultado que no sea pues otro número. Por eso es como que se lanza cada ronda los dados. Aquí tú vas viendo pues que te conviene. Igual para reparar, el Escuadrón de Atún necesita un 2 para reparar. Por ejemplo, acá con los contrabandistas, cuando dice even quiere decir que tiene que ser un número par. Tienes que poner un número par para yo poder activar mi acción de reparar o de negociación. Para cada facción funciona diferente. La Unión de Moluscos para inspirar necesita un 6 o un Rally para un 6. Entonces es totalmente diferente para cada facción. Pero es como de la manera para colocar los dados. Ok, ahora ya que les expliqué esto, cada jugador en su turno puede hacer las acciones que quiera y forzosamente tiene que poner 2 dados de acciones. No puede ni colocar uno y pasar, ni colocar nada y pasar, o colocar más de 2. No, forzosamente tienes que colocar 2 dados. Una vez que una facción coloque sus 2 dados y decida terminar su turno, se pasa en sentido de las manecillas del reloj hacia la izquierda. Esa facción hace sus acciones. Puede poner 2 dados. Una vez que ponga 2 dados y haga otras acciones que no sean de dados, porque existen acciones que no son de dados, que es reclutar tripulación, ya les voy a ir diciendo. Una vez que ponga sus 2 dados de acción y que ya acabó, pasa a la Unión de Moluscos, lo mismo, pone sus 2 dados, hace sus 2 acciones y se pasa al otro contrabandista. Él hace sus 2 acciones. Importante, cuando haces tus 2 acciones de dado, primero resuelves una acción de dado e inmediatamente cuando termines la acción de ese dado, cuando pongas la otra acción de dado, tienes que resolver esa acción de dado. O sea, no se puede como, por ejemplo, me muevo 2, 1, lo dejo a la mitad, pongo el otro dado para hacer la otra acción y hago esa acción, y como me sobraba un movimiento, muevo uno. No se puede. Tienes que resolver primero la acción de un dado y después la acción de otro dado. Ok, una vez que ya terminó el contrabandista haciendo sus acciones de dados, se vuelve a pasar al Escuadrón de Atún.
Porque digamos que el escuadrón de atún ya usó 2 dados, voy a poner un ejemplo, aquí ya usó estos 2. Al escuadrón de atún le quedan estos 3 dados. Bueno, pues se vuelve a hacer otro turno poniendo otros 2 dados para hacer otras acciones. Supongamos que volvió a mover y usó Tailwind. Bueno, ya se queda con un dado. Después, igual acá los contrabandistas les quedan 2 dados. Igual, pues pone por acá y por acá. Ya tomó su turno, así sucesivamente. Una vez que ya no te queden dados, pues tú ya no puedes hacer nada. Pero el escuadrón de atún tiene una peculiaridad. Él siempre va a tener 5 dados. Él es el único que puede hacer una acción de dado en un turno. Porque por ende pues le va a sobrar un dado en el último turno para hacer una acción, que sería es como una ventaja de esta facción. Puede ponerla, hacer su acción de dado y hacer lo que a él pues tenga casillas disponibles para hacer acciones de dado y ya está. Importante, cada vez que tú uses una acción de dados, el dado se va a quedar ahí hasta el resto de la ronda. Una vez que pues ya todos hayan usado sus dados y no queden más dados por realizar en todas las facciones, se acaba la ronda. Se acaba la ronda, llegamos al final de la ronda, hacemos un pequeño mantenimiento, pero ya les voy a ir diciendo. Primero que nada, les voy a decir qué hace cada casilla de acción de dados para las facciones. Ok, importante, pues obviamente hay acciones que son generales para todas las facciones, pero pueden cambiar un poco sus efectos entre facciones, pues cada facción funciona diferente. Pero las más comunes, acciones de dados más comunes, sería el sail, que serían las velas. Por ejemplo, si el escuadrón de atún pone, o cualquiera de las facciones pone un dado en las velas, hace el efecto que dice aquí. Por lo general, lo común es que cada facción mueva de 1 a 2 espacios su barco líder. Por ejemplo, ¿cómo se mueve? Pues muy fácil. El barco líder se mueve 1 o 2 espacios adyacentes. La adyacencia quiere decir siempre ortogonal, nunca diagonal. Entonces, por eso yo puedo hacer esto, 1, 2, etcétera, etcétera. Así de simple funciona la acción de velas. Digamos que donde tú termines, siempre que tú termines en un espacio, ya sea porque ahí decidiste terminar en ese espacio por batalla o por exploración, siempre tienes que terminar en ese espacio. A eso se le llama anclar. Anclar quiere decir que pues sacas así como el anclaje de tu barco, ahí te vas a quedar. Y ¿por qué les digo esto? Porque esto puede desencadenar efectos de las casillas en donde te quedes, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, después sigue el Tailwind. El Tailwind, que es como viento a favor. Digamos que si una facción decide poner en el Tailwind, quiere decir que se puede mover, depende del número que puso esa facción. Por ejemplo, si yo pongo un 4, me puedo mover directamente al mapa a una casilla que tenga impreso un dado con 4. Por ejemplo, si yo decido mejor poner el 5, yo me puedo teletransportar directamente acá. Entonces yo lo que haría es esto. Ojo, el viento a favor funciona como si fuera un movimiento. Por esas cosas de que si se desencadenan batallas, se desencadenan efectos de casilla, etcétera, etcétera, sí cuenta como movimiento. ¿A qué me refiero con esto? Que por Tailwind, si se colocó una pieza con otro barco enemigo y están los cañones cargados, sí puede funcionar, sí puede pasar una batalla o el efecto de una casilla. Las batallas se las explico más adelante. Otra de las acciones comunes de cada facción es cargar cañones. Y por ejemplo, aquí me está referenciando que solo puede tener un 5 o un 6. Entonces yo con estos resultados pues no puedo poner en casillas. Pero ojo, otra cosa importante es que tú, si tienes monedas, tú puedes gastar monedas para cambiar
devaluar o subir el resultado de un dado, o sea, restar o sumar el resultado de un dado por cada moneda que pagues. Por ejemplo, si aquí yo tengo un 4, mira, pues pago una moneda y lo puedo subir a un 5 porque pagué una moneda. Entonces aquí yo ya puedo poner a cañones cargados. Los cañones cargados funcionan únicamente para cuando si en un espacio dos enemigos se encuentran en un espacio, si alguien de esos dos tiene cañones cargados, batallan entre ellos. Si hubiera más enemigos en esa zona con cañones cargados, se van a batallar entre ellos, pero les voy a explicar más adelante las batallas. Y por último está la acción de reparar. Aquí forzosamente me pide un 2. ¿Qué pasa con reparar? Bueno, por las batallas o por casillas con basura te puedes hacer daño. Cada vez que se haga daño, se les van a ir poniendo tokens de daño que son estos. Entonces para esto sirve esta casilla de reparar. Si tú pones aquí, dice que remuevas 2 casillas de daño de tu tablero de banco, y así ya vas a poder usar esos espacios para esas acciones. Prácticamente son las acciones comunes que se pueden generar para todas las facciones. Obviamente ya les dije que cada facción funciona con efectos diferentes. Puede haber efectos diferentes si usan ya sea tanto vela, tailwind, cañones o reparar. Depende de cada facción. Ahora, ¿qué conlleva un movimiento? Bueno, en un movimiento pueden pasar varias cosas. Por usar ya sea las velas, pueden pasar varias cosas. Por ejemplo, si tú decides moverte a un espacio que está fuera del mapa, exploras. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando tú decides salirte del mapa, necesariamente tienes que sacar una loseta de región y colocarla al nuevo espacio en el que te mueves, pero ojo, es importante que ese espacio solo toque un espacio del espacio que te moviste. Por ejemplo, yo no puedo hacer esto. No puedo acomodarla así, no puedo. ¿Por qué? Porque tiene que tocar solo con un espacio esta loseta, tiene que tocar a esta loseta que yo abandoné. Entonces esto sí sería válido. Aquí lo podría poner. Puedes tú rotarlo como tú quieras y colocarla como tú quieras, pero esa es la condición. Y además no puedes poner islas juntas con otras islas. Tú no puedes hacer esto. Siempre tiene que haber islas separadas entre ellas. Cuando exploras, inclusive puedes ponerlo aquí y esta loseta te da ventaja de que hay corriente para acá. Pero ya vamos a ir viendo cada casilla. Ok, así funciona explorar. Si tú no puedes, por ejemplo, si tú ya tienes aquí una loseta aquí de este lado, y si por ejemplo, si tú quieres explorar para acá, obviamente no puedes porque necesita que la loseta de región quepa en el espacio en donde tú pues vas a ir a explorar. Entonces esas son las únicas condiciones para explorar. Obviamente tú cuando exploras pones la nueva loseta y importante, no se te olvide poner el dado de poder en el centro con el número 1. ¿Qué más puede pasar en un movimiento? Bueno, pues precisamente son las batallas. Ok, recuerda que les dije que si un personaje tiene dados cargados, o sea que al menos un personaje tenga un dado en cañones, que son estos, bueno, digamos que cada vez que tú te mueves a una casilla enemiga, si tú o el personaje enemigo tiene cañones cargados, o sea en su casilla de cañones, quiere decir que surge una batalla. Les voy a poner un ejemplo porque yo cuando lo jugué sí me confundí un poco. Aquí se los voy a dejar muy claro. Por ejemplo, si el escuadrón de Atún llega a esta casilla, yo como ya tengo cañones cargados, yo forzosamente tengo que batallar con los contrabandistas de color blanco, que son ellos. Aunque ellos no tengan cañones cargados, yo batallo con ellos. O viceversa, si por ejemplo yo llego aquí, yo no tengo cañones cargados, pero ellos sí tengo que batallar de todos modos con ellos. Aunque yo haya provocado el movimiento, sí se genera el ataque.
El que siempre se mueve en el ataque él siempre va a ser el atacante, aunque él no tenga los dados cargados y el enemigo sí. Otro ejemplo, por ejemplo, yo tengo dados cargados y en este espacio están estos dos. Yo tengo dados cargados, bueno, llego a la casilla con dos enemigos. ¿Qué pasa en esta ocasión? Yo tengo que batallar con los dos. ¿Por qué? Porque yo tengo cañones cargados. Aunque ellos no tengan, tengo que batallar con los dos. No es si quiero, tengo que. Ahora, en viceversa, si por ejemplo el gris tiene los dados cargados, pero yo no, yo batallaría con el contrabandista blanco, que es este. ¿Por qué? Porque él tiene cañones cargados, yo no. Y no batallaría con los contrabandistas rojos. ¿Por qué? Porque ni él ni yo tenemos cañones cargados. Entonces, por ende, cada vez que llegues a una casilla, aunque tú o alguien más tenga cañones cargados, se batalla con todos esos enemigos que tengan cañones cargados. Si tú tienes cañones cargados y hay varios enemigos, peleas contra todos. Entonces es importante eso. Los cañones cargados pues te van a funcionar para la batalla. Obviamente, si, pues como ya les dije, si alguien llega a una casilla y ambos no tienen cañones cargados, no pasa nada, no se genera una batalla. Ahora, ¿cómo funciona la batalla? Muy fácil, simplemente cuando se genera la batalla, ya viendo esto de los cañones y así, antes de lanzar los dados de batalla, que son estos, por cada facción va a lanzar un dado de batalla. Si tienes un dado en cañones, tú puedes reducir, por ejemplo, yo tengo este en cañones. Yo puedo reducir hasta el mínimo de 1, tanta cantidad de dado hasta el 1. No puedes reducir más del 1, obviamente. Supongamos que yo usé todos. ¿Cuántos reducí? Pues 5 para 1, reducí 4. Entonces, esos 4 como cañonazos que reducí se me van a sumar al número total del dado que yo lance, que es de batalla. Esto se hace antes de lanzar el dado de batalla. Tanto para el atacante, que soy yo, y para el defensor. Si el defensor tuviera un dado en cañones cargados, él también puede reducir hasta el mínimo de 1 cantidad para sumarle al dado de batalla que va a lanzar. Por ejemplo, pasó así, este es mío y este es del gris, perdón, del rojo. Yo como sumé 4, son 3 más 4, 7. El resultado del rojo son 6 porque no generó o no bajó a su dado de cañones, ni siquiera tiene un dado de cañón. Entonces el resultado total del rojo es 6. Aquí el ganador es el que pues va a hacer el daño. Si en el caso de empate, el atacante siempre gana. O sea, yo, porque yo fui el que me movía directamente al espacio y generé el ataque. Importante, antes de decirles qué pasa con el ganador, nunca, como les dije, se puede pues bajar en el 1. Obviamente, si tú ya tienes el dado en el 1, en cañones, pues ya no puedes generar más aumento de tu dado para pues las batallas. Pero sí cuenta como que tienes cañones cargados para futuras batallas. ¿Qué pasa cuando un ganador cuando alguien gana en una batalla? Bueno, pues se fija precisamente en su tablero de facción, en donde dice victoria de batalla. ¿Por qué? Porque puede elegir diferentes cosas. Por ejemplo, en el caso de la facción de atún, dice, puedes hacer un daño y además robarle una moneda a ese defensor que tú pues derrotaste, si es que tuviera monedas. Y aquí es donde les digo que se aplican los daños. Cada vez que un efecto te dice que apliques un daño por batalla y tú ganaste, por ejemplo, yo como vencí a ellos, pues le puedo hacer un daño y además puedo robarle su moneda. Tú decides dónde poner el daño en las casillas de acción de dados. Para eso es el daño. Por ejemplo, yo puedo decidir ponérselo aquí, o aquí, o aquí. Importante, nunca puedes ponérselos en casillas con una línea marcada o punteada, como en el caso de reparar.
En este caso creo que todos tienen la línea puntada, todas las facciones tienen la línea puntada en el caso de reparar. Entonces yo no puedo poner aquí un daño. Tampoco puedo poner un daño si ya hay un dado en esa casilla. No se puede. Si por ejemplo, si yo genero un daño y no se puede poner en una casilla por lo que ya les dije, se ignora ese daño. Es como si no hubiera hecho daño. Obviamente cuando una facción tiene un daño en una casilla, pues no puede usar esa casilla como acción de dado para pues generar esa acción. Se lo tiene que reparar antes para poderlo volver a usar. Y así sucesivamente, cada facción tiene una victoria de batalla diferente para cada uno, ya lo vamos a ir viendo. En el movimiento, estamos en el movimiento, cuando se generó la batalla, pues ya les dije, si tú llegas a una casilla y decides ahí pararte, anclas, recuerda eso. Hay diferentes casillas en donde te puedes quedar, en donde si anclas, resuelve sus efectos. Pero hay otras casillas que funcionan diferente, no necesariamente tienes que anclar para resolver sus efectos. Aquí les va el ejemplo. Por ejemplo, si yo decido moverme aquí, aunque no ancle, en cuanto yo me mueva aquí, recibo un daño. Ese daño yo me lo voy a poner, no un oponente. Como yo le generé daño a mi barco, yo me lo pongo el daño en donde yo quiero. Si decido seguirme moviendo, pues me muevo, ¿no? Pero si decido anclar aquí, o sea, quedarme ahí en el movimiento, voy a resolver el efecto de las casillas de tesoro. Las casillas de tesoro son estas, las moneditas. Por lo cual, que si yo anclé ahí, yo voy a ganar la cantidad de monedas de tesoros que dice está impresa en la casilla. En este caso, pues ganaría una moneda. ¿Qué otros efectos hay? Por ejemplo, si yo llego aquí, si paso de aquí, o sea, muevo 1, 2 y me paso de aquí, no genero el efecto de esta casilla. Tengo que quedarme aquí, anclar y resolver el efecto de esta casilla. Esta casilla es como que llegas y puedes reparar. Si tú ancleas en esa casilla, puedes reparar 2 daños de tu barco, o inclusive puedes cambiar un dado que ya tengas en tu tablero a cañones con ese mismo resultado. Por ejemplo, yo podría hacer, bueno, si esto estuviera así, yo podría hacer esto. En el caso de pues la facción, el escuadrón de atún, pues me dice que forzosamente tenga que haber un 5-6, recuerden eso. Pero por ejemplo, si llegó aquí y aquí, yo puedo hacer esto. Si ya tuviera dados aquí, puedo hacer esto. Y ya tuviera cañones cargados, y además puedo tener cantidad de cañones para sumarle a mis batallas. Hay otros espacios que son precisamente estos. Si tú llegas aquí, tú forzosamente no tienes que anclar aquí para activar esta acción. En cuanto llegues aquí, inmediatamente mueves a una casilla en donde apuntas las flechas. Es como una corriente que te lleva más lejos. No cuenta como movimiento de tus movimientos de acción, y puedes seguir moviendo si tienes más acciones. Sí puede generar batallas. Si caes en la casilla de otro enemigo, o si caes en un como basurero, también te puede hacer daño. Importante, cada vez que tú batalles o explores, tienes que anclar. O sea, si por ejemplo, en el ejemplo de que les puse aquí de batallar con alguien más, ahí te quedas en ese espacio, tienes que anclar. Si te quedaban movimientos para usar, no puedes volverlos a usar. Igualmente para explorar, si tú exploraste acá como en el ejemplo que les puse acá, bueno, en este caso te mueves para acá y ahí te quedas. Pero si fuera así, forzosamente ahí te quedas, ahí tienes que anclar. Si tuvieras movimientos, no puedes seguirlos usando. Si tuvieras movimientos sobrantes de esa acción. Después están precisamente las casillas de niebla, que son estas. Aquí no pasa nada, simplemente cuando alguien está ahí no se puede batallar. O sea, aquí se salvan todos de las batallas que pueda haber. Y ya por último están las casillas de isla, que son estas. Digamos que como pues si jugaran Root es algo similar, que hay islas, o sea, hay palos diferentes de islas, que son pues los iconos, como ya les dije al principio, de palmeras, de peces, de relojes, etcétera, etcétera. Si tú estás en una isla, te cuesta como acción reclutar. Si tú reclutas,
tienes que pagar forzosamente el coste de del tripulante respectivo que te está pidiendo acá arriba. Y tiene que hacer match con la isla a la que tú llegaste para reclutar. Por ejemplo, si yo llegué aquí, yo puedo reclutar. Por ejemplo, si yo quiero reclutar a este, me pide una moneda para reclutarlo. Simplemente pago una moneda y yo ya lo tengo. Esta parte lo tapas así, porque esa parte es únicamente para las facciones de los contrabandistas. No les hagas caso si eres de la Unión de Moluscos o el Escuadrón de Atún. Y aquí tú ya reclutaste a este buen amigo y ya obtienes el efecto respectivo que viene aquí. Hay algunos que tienen un espacio de dado de acción. Quiere decir que en tu turno, como dado de acción, como ya les dije, puedes poner ahí el dado y haces lo que te dice el efecto que tenga aquí. Y así funciona reclutar. Inmediatamente cuando yo recluto esto, se revela otro, se refila. Puedo seguir reclutando si tengo monedas o dados de acción para usar, no hay problema. Digamos que el reclutamiento se puede hacer muchas veces mientras tengas que pagar o para pagar. Y si es de pagar monedas, pero si es de, por ejemplo, hay reclutadores que forzosamente tienes que ponerle un dado para poderlo reclutar. Si por ejemplo estuviera aquí, si yo quiero reclutar forzosamente de mis 2 dados por turno, como ya les dije que puedes usar, tengo que usar uno de mis dados de turno para ponerlo aquí y reclutarlo. Pero si son por monedas, mientras tú tengas para pagar esas monedas, puedes reclutar y reclutar las veces que quieras, siempre y cuando coincidan con el palo de la isla en el que tú estés. Ahora, al final de la ronda, cuando ya todos pusieron sus dados de acción, sigue la fase del final de la ronda. Lo primero que se hace al final de la ronda es generar fama de las facciones que generan fama por control, que en este caso es el Escuadrón de Atún y la Unión de Moluscos. ¿Cómo ellos pueden controlar? Bueno, muy fácil. Cada una de sus piezas vale unos puntos de control. Por ejemplo, si tú controlas el Escuadrón de Atún, si tienes a tu barco líder, va a generar 2 puntos. Si tienes un patrullero, genera 1 punto. Si generaste un stronghold, que es como una fortaleza, las fortalezas te van a dar 2 puntos. Se van a contar todas las piezas en una región y sumar ese puntaje de dominancia, por así decirlo. Por ejemplo, yo en esta región tengo lo que son 5 puntos. Solo voy a combatir contra la Unión de Moluscos. Los contrabandistas no ganan fama por control, entonces a ellos ignórenlos. Y en el caso de la Unión de Moluscos, por cada camarada que tenga, por cada uno que tenga en una región, vale 1 punto. Si está su barco líder, también vale 1 punto de control. Sus otros 2 barcos, que son el cutter y el gunship, que es como el cañonero y el barco veloz, cada uno valen 1 punto también. Entonces, entre la suma de, si acá yo estoy combatiendo con el Escuadrón de Atún, por ejemplo, aquí pues el Escuadrón de Atún me ganaría, porque la Unión de Moluscos tiene 3 puntos de control en total y el Escuadrón de Atún tendría 5. Entonces, quiere decir que cuando alguien gana la fama respectivamente al dado de poder que esté en esa región. Digamos que pues aquí, como ganó el Escuadrón de Atún, ganaría 1 punto, pues se sube 1 punto. Y así es como para cada una de las regiones. En el caso de empate, ninguno genera puntos de fama. Y después de esto, de que ya se generó puntos de fama por control de estas 2 facciones, sigue la fase de limpieza al final de la ronda. ¿En qué consiste esto? Bueno, si alguien ya llegó a 30 puntos o más, se acaba el juego. Pero antes de eso, para los contrabandistas,
tienen que checar sus pledge para ganar fama respectivamente a sus pledge. Les voy a explicar cada facción, pero solo quiero que sepan qué es lo que pasa en la limpieza del final de la ronda. ¿Qué más sigue? Bueno, si estás en un juego de 2 jugadores solamente de 2, o sea, la facción de atún y la unión de molusco, el que tiene el primer jugador, en este caso la facción de atún, puede mover un dado de poder al siguiente número. Por ejemplo, si él decide mover este se va a subir al dado de poder en 2. Entonces aquí el que controle al final del turno pues va a ganar más puntos. Así funciona esto en 2 jugadores. ¿Por qué? Porque regularmente a partir de 3 o 4 jugadores no se hace esto en esta fase. ¿Por qué? Porque generalmente los que mueven los dados de poder son los contrabandistas. Ya lo vamos a ir viendo. Bueno, después de eso, en este paso para 2 jugadores, se tendría que remover todo el mercado, ponerlos a la caja y se refila con nuevos cartas de mercado de tripulación, que son estos. Ahora, vuelvo a otro paso de la fase de limpieza, que esto ya es no importa los números de jugadores. Lo que sigue es que cada facción tiene que volver a re-rolear todos sus dados para pues iniciar otra ronda. Entonces todos los dados que estén en su tablero de barco van a ser re-roleados para cada facción y pues se quedan los nuevos resultados. Y por último se pasa el primer jugador a el jugador de la izquierda. Entonces en este caso la siguiente ronda empezarían los contrabandistas de color rojo. Y bueno, esto sería todo de las reglas generales de Ahoy. Cómo funcionan. Si quieres saber cómo funciona cada facción específicamente, ve a mi otro video que va a aparecer por aquí para que vean a detalle cómo funciona cada facción. Y bueno amigos, esto ha sido todo de este video. Como ven, este es un juego, empezando por el arte, me gusta mucho porque pues ya ven que es típico de esta editorial, como las de Root. Me gustó muchísimo que hicieran un juego de piratas. No lo quiero comparar con Root porque sabemos que pues sí es muy famoso el juego de Root, pero pues tienen otras cosas, ¿no? O sea, no todo es Root. Me gustó bastante las mecánicas que le implementaron a este juego, que haya muchas batallas entre los piratas, puede haber muchas batallas entre los piratas, y también me gustó bastante que pusieran la asimetría en cada una de las facciones como lo hace con Root. Este juego no es tan complejo como Root, es mucho más sencillo. Si te gustan mucho los piratas, te lo recomiendo bastante. A mí me gustó muchísimo, sí fue una buena compra. El precio vale la pena, calidades ya saben, ya lo vimos en el unboxing.